Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, le den like a este video y activen su campanita para que reciban las notificaciones de mis videos. También los quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo en este día, la dejes pasar, no hay ningún problema. También quiero enviarles muchas gracias por seguirme y enviarles millones de bendiciones y muchos abrazos de luz. Bueno, voy a comenzar mi lectura por las personas que se encuentran en una relación en este momento. Quiero que pienses en tu persona especial en este momento mientras yo barajo las cartas. Mientras voy hablando, piensa en esa persona especial. No importa qué tipo de relación tú tengas con esta persona, lo importante es que la tengas en tu mente. Vamos a ver qué consejo me les dan a mis queridos leones y leonas de fuego para este momento. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a verlas en conjunto porque no podemos llegar a conclusiones a la ligera con la primera carta que nos muestra la baraja. Dice que en este momento no ves las cosas muy claras, ¿ya? No ves las cosas muy claras con respecto a tu relación. Ha sido, para esta relación para ti fue como que no la esperabas. Fue una relación que realmente no la estabas buscando. Pareciera como si hubieras estado en una etapa de no creer ya más en el amor ni nada de esto, y llegó esta persona a tu vida con algo nuevo, con algo bueno, una persona extrovertida, bastante que se ríe mucho, que trajo alegría a tu vida, que trajo bienestar a tu vida. Em, y mira que, o sea, a pesar de esa alegría que te trajo a tu vida y toda esta cuestión, tú como que no la veías como muy bien ya porque llegó así como muy de improviso y como que no te han dado muchas ganas de esta relación y como que no le das mucha importancia. Pero de la misma manera que tú la estás viendo en este momento, la ven otras personas muy cercanas a ti. Esta situación a ti te ha generado bastante inestabilidad porque venías de una relación bastante maluca, entonces como que dijiste, no, yo esto lo llevo así como por deporte, pero yo te quiero decir que si tú sigues con esta persona, puede ser una relación bastante importante en tu vida. Puede ser una sorpresa que tú te vas a llevar con esta persona si la comienzas a conocer mucho más, ¿ya? Si la comienzas a conocer mucho más, si comienzas a fijarte en los detalles, en sus expresiones y que realmente puede ser alguien que cuadre en tu vida. Esto si tú lo quieres, ¿ya? Pero si tú no lo quieres, pues ya es decisión tuya, ya no es, ya las cartas simplemente dan un consejo, una orientación. em, pero la decisión al final la toma cada persona. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en este momento para esto. Pareciera ser que no, que es alguien que sí te gusta y que te llama la atención y que te ha sorprendido por tu forma de ser, pero que realmente no sé si es que tú estás pensando aún en esa persona de antes, que no te la has podido sacar. Pero si tú ves que le vas a hacer daño a esta personita que está tan entusiasmada contigo, entonces corta las cosas antes de que tomen otro nivel para no hacerle daño a las personas, porque sería un karma que te estarías echando encima y vuelta otra vez podrías volver a caer en una relación fea ya. Mira, estarás a salvo de náufragos. Mira lo que te estoy diciendo. Esta persona, no quiero que lo tomaras como de esa manera, pero prácticamente ha sido como una tabla de salvación para ti. Sería algo que tú no te estabas esperando y te vas a llevar una sorpresa con esta persona o te la estás llevando, aunque tú no lo creas. Y esas personas que tampoco les cuadran tu relación, al parecer también pareciera como si fuera un diamante en bruto, tu pareja. Sanarás para ser mejor. Mira que si sigues con esta persona vas a lograr salir adelante de toda esta incredulidad en el amor, en las relaciones, que porque te hicieron daño, que porque todo lo que te hicieron. Esta persona
te podría ayudar a sanar si tú lo quieres, si tú decides seguir con esta persona. Si es alguien que tú no crees, pero vea, va a tener algo hermoso por dentro que después tú no vas a querer soltar. Vamos a ver para mis queridos amigos de Leo que se encuentran solteritos o solteritas en este momento. Vamos a ver qué me les dice las cartas en esta ocasión. Que me les den un buen consejo a mis queridos amigos leones y leonas en este momento. Mira que pareciera ser que estás a las puertas de encontrar tu amor verdadero. Eso es lo que dicen las cartas. Que es algo que es alguien que ya conoces o que estás por conocer. Y que esta persona la vas a conocer como en medio de un problema o una dificultad que estás enfrentando o que vas a enfrentar, pero que va a ser alguien que te va a acompañar y es alguien con quien vas a decir, no, pues yo nunca pensé que con esta persona podría tener esta relación como tan buena. Podría ser una persona de Cáncer, Piscis o Escorpio. Es una persona con la que podrías hasta llegar a tener una familia, hijos, estar súper bien, con quien podrías encontrar un equilibrio total en todo sentido, emocional, espiritual, económico, en todos los sentidos. Podría ser una persona, no sé, que en este momento como que poco te interesa. Yo sinceramente veo que es una persona que en este momento no te llama ni siquiera la atención y que te vas a llevar una sorpresa con esta persona porque vas a tener una dificultad y esa persona te va a acompañar en medio de eso o te está acompañando en medio de eso y esta persona va a ser como una columna en tu vida y con quien vas a comenzar una relación que va a ser algo duradero, que va a ser algo para bastante tiempo, que eso es lo que te dicen las cartas en este momento. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos. Dice, saldrás de una época estéril, lo que te estaba diciendo. Vienes de malas relaciones, vienes de algo que no te funcionó y esta relación que vas a comenzar a tener con esta persona va a ser algo maravilloso, súper bueno, ¿ya? Pero es alguien que ni siquiera te llama la atención en este ya o que no has conocido. Mira, fortuna en tus viajes. De pronto, muy seguramente en un viaje que vas a hacer, te va a ir como medio regular, te va a ir como mal en ese viaje y en medio de ese viaje vas a conocer a esta persona. Vas a conocer a alguien, va a haber algo que te va a cambiar la vida, que va a ser un antes y un después para ti, mi querido Leo. Bueno, nos fuimos por el lado de los viajes y pero vamos a irnos por el lado de la economía para mis queridos leones y leonas. Vamos a ver cómo me les va a mis leones de fuego y leonas de fuego en este momento, que son líderes para todo, líderes en todo, luchadores y luchadoras. Me les va súper bien, ¿ya? Son muy trabajadores y muy trabajadoras. Yo diría que a ratos en exceso. Yo diría que ustedes tienen que buscar la manera de descansar en este momento, de darse una pausa en cuestiones laborales, económicas, porque en este momento debes tomar una decisión en cuestiones económicas y estás dudando mucho acerca de esta situación que tienes que tomar, porque parece ser que no es una decisión fácil, que es una decisión difícil y que esta decisión que estás queriendo tomar, tú sientes que te pueden llevar a unos conflictos con unas personas bastante cercanas a tu vida. Sí debes tener cuidado con una persona que podría ser también Leo, Sagitario o Aries, una persona que te podría estar haciendo fracasar en tus planes que tienes, en tu decisión y que esa decisión que tienes que tomar, yo creo que pareciera ser que al principio no es tan buena, pero a la larga te marca triunfo, la mejor carta de la baraja,
¿ya? Te marca un triunfo, pero ten cuidado con esta persona que te estoy diciendo. A veces uno toma decisiones difíciles que pareciera ser que afectan muchísimo a terceras personas y que esas personas no se dan cuenta que uno está tomando una decisión a la larga por ellas. Por uno sí, pero también por esas personas. De pronto es un traslado, de pronto es acabar con un negocio y comenzar otro, de pronto es irte a otra ciudad, cambiar de trabajo. Podría generarte como cierta inestabilidad o inseguridad tomar este tipo de decisiones, pero lo que yo te puedo aconsejar es que si vas a hacer un cambio tan drástico como cambiar de trabajo, cambiar de negocio, cambiar de ciudad, para que no tengas estos problemas y que todo sea como con más calma, que no sea tan traumático, lo planees todo, ¿ya? Planéalo todo. Si vas a dejar un trabajo, tómate tu tiempo para tener una alternativa para cuando salgas, tus ahorros, si te vas a trasladar a una ciudad, lo mismo, exactamente lo mismo, planéalo todo, ¿ya? Planéalo, echa lápiz y papel. Si tienes una pareja, apóyate en tu pareja que puede ser, que es, o sea, el gran apoyo para una persona en cualquier cambio. Pero al final esta decisión tan difícil que tienes que tomar va a ser para el beneficio tuyo y para el beneficio de tus allegados, mi Leo y mi Leona. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles para esta decisión tan importante que tienes que tomar en este momento y que te está haciendo como tan difícil. Bueno, vamos a ver, ya te salió una cartica y acá te salió la otra cartica. Dice, sé misericordioso con tu familia, lo que te estaba diciendo. La decisión que tienes que tomar es bastante difícil, complicada. Ten en cuenta los sentimientos de tu familia y si ellos ven que es algo peligroso, riesgoso lo que tú vas a hacer, busca alternativas y enséñales esas alternativas y lo que tú realmente quieres hacer, ¿ya? No hay nada seguro en esta vida, ¿ya? Pero si tú planeas, las cosas pueden ir bastante bien. Entonces, ten calma y ten paciencia con tu familia también. Dice, tu obediencia es poder. Mira que si tú has recibido como, ¿cómo te digo? Si tú estás seguro de ti, de lo que vas a hacer, de lo que estás haciendo, de la decisión que vas a tomar en este momento, si has visto todas las posibilidades, los pros y los contras, y sabes que a futuro tienes una certeza mayor, no digo que del 100% porque es imposible saber totalmente el futuro, pero si tienes una certeza del 100%, entonces toma esa decisión. Si te tienes que dar algún tiempo, tómate el tiempo necesario, ¿ya? Los cambios drásticos son bastante radicales y afectan no solamente a uno, sino a las personas del entorno. Bueno, un abrazo, mis queridos amigos de Leo, millones de bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.